de dos casos que tienen que ver con una muy buena posibilidad de adaptación al cambio climático. Este es un proyecto. Este es un proyecto, el embalse multipropósito del Cinera. Es un proyecto que se viene adelantando desde hace más o menos o más bien gestionando, hace unos 55 años en el departamento del norte de Santander. De la fecha no se ha podido realizar. A cambio de él se propuso otro que se llama Acueducto Metropolitano de Cúcuta. Este proyecto, embalse multipropósito del Cinera, lo que busca es, primero, darle agua a 1 millón de habitantes en el área metropolitana de Cúcuta. Segundo, darle agua al distrito de riego del río Zulia, que tiene un área de influencia de más o menos unas 100.000 hectáreas. Y tercero, para no mencionar sino tres, darle energía hidroeléctrica a ese mismo 1 millón de habitantes, generando aproximadamente unos 300 megavatios, el doble de lo que está generando la termo-tasajero, que es una termoeléctrica. O sea que este proyecto permitiría reemplazar una energía de combustible fósil por una energía renovable. Hacemos. Quisiera entonces recordar algunos conceptos que vale la pena que tengamos en cuenta. Lo siguiente, y es este, ahora que estábamos hablando de legislación. La misma Constitución del 91 habla de que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Eso a veces se le olvida inclusive al mismo gobierno cuando está ejecutando recursos que él mismo está aportando y actúa como si fuera una entidad privada. Ni siquiera él mismo toma en cuenta toda esta legislación. Por eso a mí cuando me hablan tanto de leyes, y yo fui gerente del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, y allí planteamos la ley forestal, que al final se cayó pues aquí en el Congreso. Mire, de leyes estamos hasta la comunidad. ¿Sí me entiende? Es decir, con lo que tenemos, si hay voluntad política, y si hay decencia, si hay honestidad, todo esto se puede hacer. Y si hay claridad y sobre todo conocimiento por la clase dirigente, la que toma las decisiones, los hacedores de decisiones, para poder hacer todas estas cosas al derecho como se deben hacer. Por eso traigo los dos proyectos para comparar cómo una decisión puede dar al traste con una serie de recursos y violentar pues lo que debería hacerse efectivamente. Pasamos a la siguiente. Otro recordéis pues, porque a veces algunos no sabemos o no recordamos que los recursos naturales renovables son 5. A mí me da pena pues recordárselos, pero son estos: el agua, los bosques, la fauna, el suelo y el aire. Aquí tenemos el agua y es el objeto pues, de este congreso, de esta reunión, hablar sobre el agua. Es un recurso natural renovable, pero agotable. Eso no se nos debe olvidar. Si nosotros excedemos la capacidad de asimilación de ese recurso, pues indudablemente lo vamos a agotar. Río Bogotá, por ejemplo. ¿No es cierto? También lo podemos agotar no solo en calidad, sino también en cantidad. Para garantizar esa renovabilidad, nosotros no podemos exceder esos límites. Pero también tenemos que tenerlo en cuenta para cuando tomemos las decisiones, no nos vayamos en que el agua o, ¿sí? Siempre plantea el agua o el oro, el agua o no sé qué, ¿sí? No, este es un recurso, y eso mismo lo plantea el concepto de desarrollo sostenible. Esto no es de blancos o negros, esto es de grises. La mejor definición de desarrollo sostenible la podemos plantear en una ecuación. Desarrollo sostenible o sostenibilidad es igual a protección más producción. No es protección o producción. Las dos cosas se pueden dar. Y lo que hay que buscar, y para eso hay que tener conocimiento, para eso hay que utilizar ciencia, tecnología, innovación para lograr ese doble objetivo. Es decir, hacer producción en condiciones amigables con el medio ambiente, porque si no, no habrá sostenibilidad de los recursos a perpetuidad. Sigamos, por favor. Otro aspecto, adaptación al cambio climático. Este proyecto multipropósito de Cinera es una muy buena oportunidad para adaptarnos al cambio climático. Se ha planteado siempre una discusión, no hay consenso científico alguno sobre las causas del calentamiento global.
En eso nos hemos enredado y mire, hay una cofradía a nivel mundial de gente viviendo de reuniones como estas, hablando del cambio climático. Se gastan toda la plata del mundo y crean fondos y cuanto haya, y eso al final no resulta en lo que se debe hacer, que es efectivamente adaptarnos a ese cambio climático, no tanto esa discusión que resulta a veces bizantina. ¿Quién puede mirar? Aquí ya nos lo dice un experto, el doctor el PhD de la Javeriana, que nos dice, eso es una verdad pues ahí de perogrullo, pues está ahí frente de nosotros. ¿Quién puede discutir si tenemos un cambio climático? Lo tenemos. Entonces ya no sigamos discutiendo eso, ni gastándole tiempo, ni gastándole recursos a esta discusión, ni gastándole foros, ni gastándole fondos pues, a esa discusión, y más bien miremos a ver cómo nos adaptamos a ese cambio climático. Eso es bien importante. Yo resumiría esa adaptación al cambio climático básicamente en dos aspectos, y especialmente lo que tiene que ver con el agua: regulación de los ríos y ordenación del territorio, el ordenamiento territorial. Eso es definitivo. El problema que nos está presentando con el calentamiento global, inundaciones con la niña y sequías con el niño, pero especialmente inundaciones con la niña como la que mostraban acá en la Universidad de La Sabana, no es cierto, no es que los ríos se le estén vendiendo a la gente, es que la gente le vendió a los ríos porque están urbanizando los meandros, las rondas de los ríos se están urbanizando. Ese es un problema bien grave, ese no es un problema de legislación. El plan de ordenamiento territorial está ya urbanizado y todos los municipios tienen que tener los planes de ordenamiento territorial aquí en Colombia. Sin embargo, eso a veces terminan haciendo los profesionales que ni siquiera tienen por qué saber hacer un plan de ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Y eso no funciona, eso está atravesado por un proceso de corrupción muy fuerte. No es problema de la ley, eso ya está legislado, lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. Antecedentes del cine, voy a tratar de pasar esto muy rápido con este estudio de caso. Llegamos a la... Pues ahí tenía un video para mostrarles especialmente lo que tiene que ver con los orígenes de algunos recursos que fueron dos derrames de petróleo que ocurrieron sobre el río Pamplonita que le da el agua a Cúcuta, por allá en el 2007 y en el 2011. A raíz de esos derrames de petróleo fueron debidos pues a inestabilidad del terreno, no a otras causas. Entonces Ecopetrol se vio obligado a compensar esos derrames con un dinero bastante alto, 188.000 millones de pesos. Yo les quería mostrar ese video porque tuve la oportunidad de hacer la valoración. Generalmente cada vez que ocurría un derrame, Ecopetrol ponía 6.000 millones de pesos, sembraban 4 palos de naranja y la otra plata la cogía la corporación y se la robaba. ¿No es cierto? Eso es el vehículo de pago, no era eso, y la comunidad era la que sufría todo eso, y el mismo río no recibía un solo peso para restaurarlo, para recuperarlo, por ejemplo. Entonces, quería mostrarles ese video, pues, pero nada después del tiempo y respetando pues la obra ya no lo voy a presentar. La ubicación del embalse del Cintra está a 22 kilómetros de la ciudad de Cúcuta, y lo que haría sería embalsar las aguas del río Zulia. Pasemos. Aquí está, es una presa que más o menos inundaría unas 900 hectáreas, serían el espejo de agua, unas 900 hectáreas, el 65% básicamente en uso del pastos, el otro 35% en rastrojo alto. Es decir, no hay tanto problema allí pues, de afectación de biodiversidad. Seguimos. Un aspecto aquí bien importante, yo creo que ya lo mencionaron. El regadío demanda hoy en día cerca del 70% del agua dulce extraída para uso humano, dice la ONU en el 2015. Y eso es cierto, pero a veces se nos olvida. Y ahorita miraremos con estos dos ejemplos cómo se presenta un problema de inequidad entre el campo y la ciudad. ¿Es cierto? Y el campo está necesitando, por ejemplo, en Cúcuta, el río Zulia, o más bien, sí, el río Zulia es un río que tiene un caudal de unos 50 metros cúbicos por segundo. La concesión para el distrito de riego apenas, que es el que se utiliza pues, para sembrar, para los productos agrícolas, especialmente arroz, está utilizando 14 metros cúbicos por segundo. El acueducto 3 metros cúbicos, la termo está utilizando 2-3 metros cúbicos, estamos hablando de 20 metros cúbicos por segundo. Y el 70% de 14, y eso es cierto. Mirado pues así gruesa, de manera gruesa, 14 metros cúbicos son para el sector agrícola. Cuando no hay agua en el fenómeno del Niño, entonces le cierran la llave al campo, al distrito de riego. No debe ser así, el agua debe ser para todos. Eso es inequitativo, ahorita lo miraremos desde el punto de vista del concepto de desarrollo sostenible. El siguiente.
Bueno, recordarles a las personas, porque es que generalmente las personas les huele el agua cuando no llega sobre, ya abren la llave y no tienen que echarle, pues, y se están muriendo de sed. Pero el agua es muchas más cosas. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Esto no es un saludo a la bandera, es que es así. ¿No es cierto? Seguridad alimentaria, por ejemplo. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, pero a veces se nos olvida y se privilegia siempre un sector a costa del otro, y no debe ser así. Sigamos. Bueno, sin agua no hay vida ni alimentos. Pasemos a la siguiente. El embalse multipropósito del Cinera. Pasemos. Es un embalse que regulará las aguas del río Zulia, por supuesto, porque es adaptación al cambio climático, porque va a embalsar, va a acumular las aguas en el fenómeno de la Niña, es decir, cuando abundan las precipitaciones, y la va a soltar en el fenómeno del Niño, cuando se necesita. Mire, el río Zulia tiene 50 metros cúbicos por segundo, pero cuando hay fenómeno de la Niña sube hasta 300 metros cúbicos por segundo. Usted imagina el arrastre de sedimento. Ahorita hablamos de millones de toneladas, no sé si era el profesor Genio quien hablaba, de todo lo que arrastra, ¿no es cierto?, de sedimentos. Pero cuando hay fenómeno del Niño, entonces se baja a 4 metros cúbicos por segundo, y el caudal ecológico son 21 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, es decir, es adaptación al cambio climático. El cambio climático es el que está influenciando todos estos fenómenos del Niño y de la Niña. ¿Cómo nos adaptamos? Haciendo reservorios en el campo, por ejemplo, y haciendo grandes represas, pues, para dar el agua a las ciudades, para contener esas grandes inundaciones. Yo ahorita me acuerdo, tuve la posibilidad de visitar hace unos años la represa Hoover en Estados Unidos, en el cañón del Colorado. Lo que era un problema, pues, sabes que decía el río Colorado, sí, que tiene más o menos un caudal de unos 800 metros cúbicos por segundo, el río Colorado. Imaginen ustedes cuánta agua bajaba, y eso inundaba aguas abajo, pues esos estados, iba hasta México las inundaciones. ¿Sí? Y entonces ellos, lo que era un problema, lo volvieron fue una oportunidad. Represa, no sé, la represa Hoover, ¿no es cierto?, resolvieron el problema de inundaciones y del agua, una zona supremamente seca. Sí, esa es una buena alternativa precisamente para aprovechar como una oportunidad y no como un problema. Además, permitirá la conducción del agua por gravedad. Este proyecto de Cinera va a ser por gravedad porque está en una cota de 450 metros más o menos sobre el nivel del mar, y se baja hasta 250 en cúbicos, o sea que toda el agua esa bajaría por gravedad. Nos evitaríamos mover el agua con motobombas, digamos. Impactos positivos. Aquí es por mencionar solo algunos, porque con base en eso y utilizando el decreto 2820 de 2010, que es el que tenemos que aplicar cuando vamos a hacer estudios de impacto ambiental en lo que tiene que ver con valoración económica, valoración y evaluación económica de impactos ambientales. Entonces sacamos los impactos más relevantes, los valoramos y los evaluamos, y luego decimos relación beneficio-costo, pero aquí se incluyen todos, tanto los internos como los externos. Los externos los internalizamos y hacemos esa valoración. No me voy a detener en eso, un aspecto muy técnico, pero aquí tenemos simplemente para mencionar, por ejemplo, reducción de emisiones por generación de energía hidroeléctrica. Nosotros perfectamente vamos a reemplazar 155 megavatios de carbón, lo vamos a reemplazar con 300 megavatios de energía hidroeléctrica, comparando pues con la otra alternativa. Modificación en la calidad del aire, reducción de gases de efecto invernadero. Está combatiendo de alguna manera el cambio climático, porque se van a reducir, ¿no es cierto?, lo que se está produciendo con carbón ya lo vamos a producir con hidroeléctrica, energía hidroeléctrica. Aumento de la disponibilidad del recurso hídrico. Vamos a tener el agua todo el año, todos los años, ¿sí?, porque la embalsamos y la soltamos, la embalsamos en el invierno y la soltamos en el verano. Aumento de la energía hidroeléctrica, regulación hídrica, acumulación y regulación, mejora en la calidad del agua, control de arrastre de sedimento y cambio en el uso del suelo. Mire, por ejemplo, el cambio en el uso del suelo. Tenemos, les decía, 100.000 hectáreas en la parte baja del río Zulia. Ahorita no están utilizando en el sitio de riego sino 14.000. Apenas 14.000. Estaremos pensando en 86.000 hectáreas más que iríamos a habilitarlas para pasarla de una ganadería extensiva más bien a cultivos y a una ganadería intensiva, que podemos controlar más en lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero, como el metano, por ejemplo. Pasemos. Impactos por el cambio de la dinámica de ocupación laboral. No solo en la etapa constructiva, los 5 años que dura la construcción de la represa, van a haber más o menos unos 8.000 empleos durante 5 años en la etapa constructiva, pero una vez
se termine la construcción, imagínense solo en el sector agrícola. Estaban trabajando en 14.000 hectáreas, van a pasar a trabajar en 100.000 hectáreas de la zona de Cúcuta. Cúcuta, les advierto, es la segunda ciudad con más desempleo del país después de Quito. Es donde más desempleo hay. Está casi en el 16, en el 17% de desempleo, cuando el promedio ahorita está en el 9%. Pero además de ese 16 o 17% de desempleo, el 80% es empleo informal. ¿Sí? Gravísimo. Esta es una alternativa que va a producir una dinamización económica en la economía muy grande. Cambio sectoral en la mano de obra, comercio, turismo, construcción, agroindustria. Cambio en la oferta y demanda de servicios públicos, formalización de la economía del empleo, modificación paisajística y manejo eficaz del río Pamplona. Sigamos. Sobre esa base también tenemos impactos negativos, por supuesto. No están aquí todos mencionados, pero los más relevantes. Inundación y remoción de la cobertura vegetal. Ese es un impacto negativo que no hay que desconocerlo y se valora. También porque hay que hacer beneficio-costo. Variación de la estabilidad geotécnica. Hay problemas geológicos que hay que entrar a resolver y hay que entrar a mirar y hay que invertir a esos impactos negativos para poderlos controlar y evitarlos. Ahuyentamiento de fauna terrestre acuática y afectación de la biodiversidad. Acueducto metropolitano, yo lo llamo Boca Toma. Es un proyecto que lo que busca es meterle el tubo al río Zulia y directamente sacarle el agua, sin regular. ¿Sí? Entonces, ese proyecto no va a servir ni en el invierno, porque pues, viene el agua cargada de lodo, es sumamente costoso, ni en el verano, pues, porque no hay agua. Le van a sacar 3 metros cúbicos por segundo. Entonces es un proyecto ambientalmente insostenible, económicamente inviable y socialmente inequitativo, intra e intergeneracionalmente. Ahorita me refiero a eso al final para ligarlo pues con la definición o el concepto de desarrollo sostenible. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué es ambientalmente insostenible? Porque no garantiza la provisión de agua ni en el invierno cuando va cargada de lodo, ni en el verano pues cuando es inexistente. Entonces, ambientalmente insostenible. Sigamos. Más grave aún, económicamente inviable. Significará un mayor costo para los usuarios del servicio que deberán subir los altos costos de energía y de mantenimiento de las motobombas que deberán impulsar el agua desde una cota. Aquí ya no va a ser por gravedad, porque el agua la van a tomar a 240 metros sobre el nivel del mar. ¿No es cierto? La van a tener que subir, allá donde está el acueducto ahora, a 449 metros, es decir, 209 metros la van a tener que subir y transportarla 21 kilómetros, más de 20 kilómetros, casi 25 kilómetros. ¿Sabe qué es una tubería de más de 1 metro de diámetro? Sí, esa columna de agua, impulsarla para levantarla 200 metros y transportarla 21 kilómetros. Eso le gasta toda la energía del mundo y lo llaman motobombas. 8 motobombas. El solo mantenimiento, el combustible y el mantenimiento vale aproximadamente 50.000 millones de pesos al año. En general, muy importante y preocupante es tener en cuenta que el proyecto de acueducto metropolitano de Cúcuta no regulará el caudal del río Zulia. Nadie en pleno siglo XXI puede estar pensando en construir un acueducto sin regular las aguas del río, que es el peor de esas aguas para ese acueducto. Nadie puede estar pensando en eso. Chupar directamente el río, eso es imposible. Aquí les cito pues ya medio ánimo más anecdótico que otra cosa. Cada vez que presenta la escasez de agua, sale del presidente, ¿sí? Hasta los alcaldes, ¿sí? Los directores de corporación, los ministros aquí todos detrás, ¿sí? Diciendo que hay que ahorrar agua y que al que desperdicie el agua lo van a meter a la cárcel. ¿Sí? Si hubiera pena de muerte aquí, le aplicaban pena de muerte al que desperdicie agua. Ese no es el criterio. El criterio no es ahorrar agua, como le decía ahorita yo al senador, el criterio no es el que contamina paga, no, el que contamina descontamina. No es ahorrar agua, el criterio es almacenar agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Cúcuta, donde el agua la toman directamente del río Pamplonita? ¿Sí? Cuando usted dice, no, si hay que ahorrar agua porque está escasa, ¿sí? Y si el agua la está tomando directamente del río, el agua que usted deja de tomarse, ¿qué pasa con esa agua? Sigue bajando aguas abajo y se va hasta el río Zulia, después al río Catatumbo y después al lago de Maracaibo. Esa agua no se ahorró. Se ahorra agua cuando usted la tiene embalsada. ¿Sí? Cuando usted la tiene embalsada, la tiene almacenada, ese ahorro sí cuenta.
¿cierto? Pero si usted no la tiene almacenada, si usted no la tiene basada, ese ahorro es un saludo a la bandera. Ese es por decir que están haciendo algo, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Sigamos. Aquí hay otro aspecto bien importante para referirme. Entonces lo económicamente inviable está por ese lado, del lado de las tarifas. Si bien es cierto que la producción para consumo humano prima sobre los otros usos, debe entenderse que aguas abajo, la agricultura y la ganadería utilizan el agua para riego. Es decir, no podemos perder de vista eso, ¿sí? Con el proyecto como está planteado el de la Bocatoma, mire, el caudal ecológico del río Zulia son 21 metros cúbicos por segundo, el promedio son 50, pero ya les decía que en el periodo de sequía, de bajas precipitaciones, baja hasta 4 metros cúbicos por segundo. No alcanza ni siquiera para el caudal ecológico, si lo están tomando de allí directamente, ¿no es cierto? El distrito de Riego necesita 14 metros cúbicos por segundo, pero de una vez le cierran la llave, ¿no es cierto? Y todo pues para el consumo humano, para Cúcuta, ¿sí? Y eso está bien, es una prioridad, sí, pero si lo podemos evitar construyendo un embalse para darle a todo el mundo, pues hay que hacerlo. Decimos que es inequitativo intra e intergeneracionalmente. Y aquí me detengo un momentico en el concepto de desarrollo sostenible. Por allá en 1987 la Comisión Brundtland acuñó una definición para desarrollo sostenible. Es la que a mí más me gusta, es incompleta, pero me gusta. Hay 300. ¿Sí? Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esa es la definición de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que utilicemos los recursos ahora, pero dejemos pues para las futuras generaciones. Eso es equidad intergeneracional. Lo que yo pienso es que no podemos estar pensando en dejarle a las futuras generaciones y ni siquiera las del presente han resuelto su problema. ¿Sí? Eso es un cuento chino. ¿Sí? Nada que ver. Por eso digo yo que ese proyecto, el de la Bocatoma, es intra e intergeneracionalmente. Intrageneracionalmente porque es inequitativo y injusto. Dentro de esta generación es inequitativo porque ¿qué? Le quitan el agua a los campesinos para dársela a los citadinos. ¿Sí? Porque bueno, son los campesinos y eso es para sembrar, para regar y todas cosas, no importa, pero ahí también hay gente, ¿no es cierto? Pero ahí también hay vacas y también hay alimentos. De otro lado, la que le dejan a los citadinos también es inequitativa, porque ¿quién va a poder pagar unas tarifas de un agua bombeada con esos costos? Los estratos 3, 4, más bien 4, 5 y 6, porque el solo costo del bombeo es mucho más alto que lo que le van a cobrar al usuario. Entonces solo es inequitativo intrageneracionalmente también dentro de la misma ciudad. ¿Sí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta entonces dentro de estos proyectos. Cuando yo citaba la Constitución Nacional, lo citaba por lo siguiente: Ecopetrol se vio obligado a aportar 188.000 millones de pesos para construir una alternativa al acueducto, porque cuando ocurrieron los derrames de petróleo sobre el Pamplonita, que es el que más le aporta al acueducto de Cúcuta, entonces se quedaban 12 y 15 días sin agua en Cúcuta. Entonces digo, no, tenemos que un plan de contingencia, hacer otro proyecto. Pero además compensación, hay que compensar el daño que hicimos, 188.000 millones. El presupuesto nacional 100.000 y la gobernación 50.000, 338.000 millones. Por eso se hubiera podido hacer muy bien, por lo menos el case para el proyecto multipropósito del CIMIR. No, se le desvió hacia el acueducto metropolitano de Cúcuta, que no es una buena solución. Y eso no es un problema de leyes, es un problema de voluntad política, a veces de conocimiento de todas estas cosas y de decencia, de honradez, ¿no es cierto?, para poder hacer las cosas como se corresponde. Sigamos, por favor. Aquí hice una evaluación muy rápida, una valoración de los impactos para aplicar pues la relación beneficio-costo, el análisis beneficio-costo, de manera muy rápida, de los impactos del CINERA versus el acueducto metropolitano de Cúcuta o Bocatoma. La suma de los impactos positivos en el caso del CINERA son 322.000 millones. Esto lo hacemos solo para la etapa constructiva, para 5 años, puede ser mucho más. Los impactos negativos apenas 4.500 millones.
O sea que nos da un valor neto positivo de 317.000. Hay muchos más impactos positivos. Esto hay que afinarlo, esto es un ejercicio muy rápido que hice pues para presentarlo en alguna ocasión y ahora pues dárselo a conocer a ustedes. Tenemos un beneficio neto de 317.000 millones. Utilizando una tasa, ¿se acuerdan que yo le preguntaba al primer conferencista esta mañana por utilizar una tasa de 12%? Es una tasa muy alta para descontar los valores futuros. Usted trae un valor futuro dentro de 10 años, lo trae al 12% y le llega 100 pesos, le llegan valiendo 20 pesos. Entonces, aquí utilizamos una tasa del 4.5%, un aspecto técnico desde el punto de vista económico, pero es la tasa que nosotros utilizamos para hacer ese descuento. En el caso del acueducto, el beneficio neto es negativo, 201.000 millones negativo. Entonces, cuando uno compara estos dos proyectos, pues definitivamente la respuesta, ¿no es cierto?, al cambio climático y al desarrollo sostenible es un proyecto como el embalse multipropósito de Sidra y no la Boca Toma. Seguimos, por favor. Ya tenemos que hacer un minuto. Trascender las contingencias producidas por los derrames de petróleo, las permanentes y cada vez más frecuentes contingencias de escasez de agua por el fenómeno del Niño y inundaciones por el... Esto es simplemente una observación pues allá para Cúcuta, norte de Santander, de que no hay que mirar las cosas pues como solo lo inmediato. Pasamos a la siguiente ya para que ya termino. Este es un dicho que tenemos los forestales. Yo soy ingeniero forestal. Devuélvelo. Al anterior, de que a veces los árboles no dejan ver el bosque. Si metas eso en la cabeza, es decir, a veces lo urgente no deja ver lo importante, a veces lo inmediato, ¿no es cierto? Lo obvio no deja ver lo que está detrás. Por resolver un problema pues así de afán, dejan de hacer algo que definitivamente sea sostenible. Esto riñe, los árboles no dejan ver el bosque, riñen con lo que es el concepto de desarrollo sostenible. Porque cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, estamos pensando en que los recursos naturales renovables los podamos utilizar, los podamos disfrutar a perpetuidad. Esa es un poco la idea y un poco el mensaje de este proyecto, de estos dos proyectos como estudio de caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero, muy amable. Bueno, en este momento los invitamos entonces